Hola, ¿cómo están todos? Este videoclip es para explicarles cómo funciona el formato que les compartí con respecto a las notas de reunión o las minutas que hablamos para efectos de la discusión de los casos. Entonces, este formato básicamente viene construido en dos partes. Una es esta parte que está aquí en la izquierda y la otra es este componente de la derecha. Este es un formato sugerido, ustedes pueden usar el que ustedes quieran, pero este formato es una sugerencia pues basada en cosas que a mí me han funcionado bien y de hecho esta es una adaptación de una de de una de los formatos que suelo utilizar yo en el día a día para hacer seguimiento a las reuniones y trabajar en múltiples proyectos a la misma vez o de manera simultánea. Entonces, ¿cómo funciona este formato? Entonces, esto está construido siguiendo la misma lógica con la que el cerebro trabaja. Entonces, ustedes saben que la parte izquierda del cerebro tiende a ser la más racional y la parte derecha tiende a ser la más creativa, ¿cierto? Pero ustedes saben que el cerebro funciona de manera cruzada, ¿sí? De forma que la parte izquierda del cerebro controla la parte derecha del cuerpo y viceversa, ¿sí? Entonces, ¿cómo está construido este formato? En la parte izquierda, la mayoría de la información es receptiva, ¿sí? Es decir, la información que viene aquí es información que simplemente estamos capturando, pero no estamos procesando, simplemente es información, inputs, ¿bien? En la parte derecha lo que tenemos es información que nosotros procesamos, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es con la información que recibimos, que estamos generando, ¿sí? Entonces esa es la manera como funciona. Entonces, ¿para qué es esto? Esto es para que nos pongamos o mantengamos activos siempre que tomamos notas en las reuniones, pero también para que le saquemos el mayor provecho a cada una de las interacciones que tenemos como grupo. Esta plantilla también les puede servir hacia adelante si ustedes en su trabajo, bien sea en una empresa o en sus propios negocios, que ustedes puedan hacer un seguimiento a las cosas que vienen trabajando, reflexionen sobre ellos y además generen varios puntos de contacto que permitan tener una cohesión y una articulación con las siguientes reuniones y de esta manera que logren reuniones muy efectivas, ¿sí? Entonces este es un método que sirve mucho para eso. Bien. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a empezar acá. Esta información que está aquí a la izquierda, en principio, es prácticamente la información que hay que preparar antes de que arranque la reunión. Entonces, el objetivo de eso es que podamos prepararnos para esa reunión. Entonces, usualmente esto debería ser antes del caso. En este caso, no, algunos grupos de pronto no lo alcanzaron a hacer, pero de aquí para adelante debería ser la costumbre. Entonces, en esta parte izquierda ustedes capturan y dicen, bueno, ¿qué tipo de exposición vamos a hacer acá? Entonces vamos a hacer exposición por grupos, vamos a hacer juego de roles o vamos a hacer actividades de negociación, ¿sí? Luego, ¿cuáles son los integrantes? ¿Sí? En este caso, ¿quiénes estuvieron en la reunión? Pues es todo el salón. Mm, Se usa muchísimo, sobre todo cuando uno tiene que interactúa con diferentes clientes o con diferentes contrapartes y necesita tener un punto de referencia para saber con quién hablar. En el contexto de la clase, lo que vamos a hacer acá es que cuando sean exposición por grupos, acá en integrantes se colocan a ustedes mismos, pero cuando sean juegos de roles o negociación, pues acá ustedes tienen que colocar los integrantes en los juegos de roles y en la negociación de su contraparte, porque son con quienes estuvieron interactuando durante el proceso que estuvieron trabajando. El contexto de la reunión, aquí explican qué está alrededor de esto, entonces estas son las generalidades del caso. Entonces acá explican por qué se están reuniendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que finalmente lleva a que exista esta reunión? En la siguiente, aquí ya es el propósito u objetivo concreto de la reunión. Y acá es muy importante que, fíjense que acá en el contexto estamos hablando de la generalidad del por qué existe esta reunión, pero acá lo que estamos colocando o lo que estamos reflejando es lo que efectivamente debe pasar en la reunión, ¿sí? Entonces, si yo me senté aquí a negociar, entonces yo estoy cerrando acá una transacción de deuda, yo estoy buscando acá una financiación, estoy buscando alcanzar un acuerdo comercial, o sea, ¿qué es lo que estoy tratando de lograr?
Entonces, acá ustedes deben ser muy concretos en cuál es el objetivo. Acá, como hicimos exposición por grupos en los primeros casos, no se ve tanto, pero cuando estemos en las siguientes etapas y en los otros casos, va a ser mucho más claro que ustedes van a necesitar como objetivo de esa reunión llegar a algún acuerdo. Y acá tienen que reflejar a qué acuerdo quieren llegar. Luego, información relevante acerca de la reunión. Entonces, esos son datos, elementos, contexto, cosas que les sirvan y que ustedes crean que va a ser relevante relacionar o referenciar con respecto a la reunión. Y finalmente, esta, que es puntos de atención para esta reunión. Esto es muy importante porque esto hace parte de la planeación, ¿sí? Entonces, de nuevo, como nosotros estamos tratando, tenemos como objetivo, por ejemplo, cerrar la financiación para una carretera, entonces acá en los puntos de atención para esta reunión deberíamos colocar los elementos que son cruciales para que yo alcance este objetivo. Acá, por ejemplo, puedo poner mis mínimos de negociación, puedo colocar cuáles son los parámetros claves, cuál es mi rentabilidad objetivo, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, esto me ayuda a prepararme para la reunión. Fíjense que si yo tengo esto bien organizadito, yo sé exactamente a qué me voy a reunir, qué espero sacar de ahí y además voy a tener elementos concretos para evaluar si la reunión está siendo exitosa o no está siendo exitosa. Eso es muy importante para que yo no pierda el foco cuando estoy negociando o cuando estoy trabajando en un juego de roles, ¿sí? Entonces, es un elemento clave. Bien, ahora fíjense que toda esta información no implica pensar mucho. La mayoría de esto es simplemente traer información, traer. Esta parte de la derecha es en la parte en la que estamos efectivamente construyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos construyendo acá? Lo primero que tenemos acá es ideas u otros hallazgos identificados durante la reunión. Esta sección de acá es lo que típicamente hacemos la mayoría de nosotros cuando tomamos notas, que es tomar los puntos importantes de algo, ¿sí? Entonces, eso que ustedes normalmente toman en notas es lo que usualmente va aquí, pero va complementado por esta otra cosa que se llama hallazgos o lo que en inglés se conoce como insights. Entonces, ¿a qué nos referimos acá? Acá nos estamos refiriendo a puntos que identificamos en el curso del análisis que no son dichos explícitamente, pero que nos sirven para repensar nuestra estrategia, para modificar la forma de negociar, para cambiar parámetros, para reorganizar el modelo. Son elementos que se logran capturar entre líneas en su gran mayoría, no son explícitos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Estamos negociando el adquirir una compañía, estamos negociando una posición del 80%, estamos definiendo los términos y el múltiplo. Y lo que vemos es que la otra persona, por ejemplo, está muy preocupada porque el EBITDA, por ejemplo, del último año no refleja el EBITDA potencial de la compañía y cree que está subvalorando y que por ende está vendiendo muy barato. Entonces, si yo estoy en ese proceso de negociación, es muy importante que yo identifique esos elementos. Puede ser que la otra persona no me lo diga explícitamente, que ese es su problema o esa es su preocupación, pero que sí esté involucrada, ¿sí? Entonces, yo debo estar muy atento en la reunión para que yo pueda capturar esos insights y plasmarlos acá porque me van a servir para desarrollar negociaciones posteriores. ¿Listo? Luego viene las conclusiones y la recomendación. Entonces acá vamos a hablar de qué es lo que estamos recomendando, ¿cierto? ¿Cuál fue nuestra recomendación puntual frente al caso y qué concluimos alrededor del caso? ¿Sí? Porque, ¿cuáles son los argumentos que respaldan esa recomendación? Luego, entonces viene aquí un elemento que es importante y es los aspectos por mejorar identificados en la reflexión. Entonces, acá lo que hay que hacer es un ejercicio con el grupo y decir, bueno, ¿cómo nos fue en este caso? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos tan bien? ¿En dónde podemos mejorar? ¿En dónde estuvimos flojos? ¿Qué nos faltó para poder llegar a una negociación más adecuada para nuestro proceso? Entonces, ahí van a listar los principales aspectos en los que ustedes creen que tendrían que trabajar para poder mejorar en las siguientes ocasiones. Y finalmente, entonces, esos elementos que ustedes identifican acá los aterrizan en tareas concretas. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen,
No, nos faltó, por ejemplo, evaluar más el contexto para poder dar una recomendación más integral. Listo. Entonces acá en la parte de compromisos, entonces dicen, siempre cuando vayamos a hacer una negociación, vamos a hacer una revisión de al menos tres o cuatro fuentes con perspectivas diferentes para que tengamos una visión integral del caso. ¿Sí? Ese es un ejemplo súper sencillo de cómo se puede utilizar eso. ¿Listo? Entonces, esta minuta es para que ustedes recapitulen todo el ejercicio que se hizo alrededor del caso, puedan extraer los elementos más importantes, puedan poner a prueba su recomendación y a partir de ese ejercicio práctico ustedes reflexionen en cómo podrían haberlo hecho mejor, ¿sí? Entonces, esto no se trata de darse palo, sino se trata de ser muy honesto en el análisis, de tal forma que uno sea capaz de encontrar puntos que efectivamente le den para mejorar. Recuerden que acá estamos esto es un ejercicio práctico y es un ejercicio de simulación. Entonces, lo que nos importa acá no es darnos palo, sino que lo que nos importa es identificar en dónde estamos siendo flojos, en dónde nos está faltando y que nos comprometamos a hacer cambios para modificar esos elementos que nos faltan. Como les decía, esta parte es muy importante porque esto es aquí a través de este tipo de ejercicios es como se desarrollan las otras habilidades que no son las técnicas, ¿sí? Las técnicas, la gran mayoría de ustedes ya las tienen y como les decía yo, son unos elementos muy concretos de conceptos, pero en realidad no hay nada demasiado complejo. Pero lo que sí es fundamental es que yo desarrolle todo este tipo de habilidades porque eso es lo que me complementa y me da una capacidad profesional muy diferente que sobresale frente a otros. ¿Listo? Entonces, espero les sirva y cualquier duda ya saben que me pueden contactar por cualquiera de los canales o en clase con muchísimo gusto. Que tengan un feliz día. Saludos.